A ver, el siguiente que me gustaría que tratáramos, Santiago, es esta idea de que solo bajo el capitalismo hay innovación. Es que ha habido innovación en toda la historia de la humanidad, en un montón de sociedades. El capitalismo es verdad que ha innovado a nivel tecnocientífico de una manera enorme. Digamos que eso, junto con la universalización de derechos en las democracias, es el gran logro de la modernidad capitalista. Sí. Que Marx lo reconoce. Claro, sí. Pero, a ver, realmente la mayor transformación económica que ha habido en la historia fue lo que algunos llaman la revolución neolítica. Porque todas las sociedades actuales se basan en lo que ocurrió en el Neolítico. Asentamiento de poblaciones, división del trabajo, fin del nomadismo, agricultura, ganadería, pesca. El mundo puede funcionar sin tecnología y sin Internet, pero no puede funcionar sin ganadería ni sin agricultura. Totalmente. Y entonces el Neolítico es la gran transformación histórica de la humanidad. Sí. Y se dio completamente fuera del capitalismo. Se dio completamente fuera del capitalismo, claro. Lo que pasa es que hay algunos que dicen, no, el capitalismo ha existido siempre porque confunden capitalismo con mercado. Porque naturalizan a través de la falacia naturalista el capitalismo. Claro. Porque entienden que capital es que tú tengas un dinero y que con él inviertas y hagas cosas. Claro. Es decir, socialismo es el Estado hace cosas, capitalismo es el señor privado hace cosas, innova, el emprendedor, el individuo soberano. Sí. Pero siempre entendemos muy bien que no existe lo privado sin lo estatal. Claro, la cuestión es que la innovación económica ha existido siempre y siempre existirá. Pero esto me lleva a la explicación anterior. Ellos piensan que el único tipo de innovación económica y el único tipo de emulación económica posible es la capitalista. Claro. Y la aplican hacia atrás y hacia adelante. No logran ver fuera. No lo has mencionado, pero hay un, entre comillas, meme que es: si no eres liberal, no sabes de economía. Okay. Eso es una falacia, pero toda falacia tiene una parte de verdad. ¿Cuál es la parte de verdad? La parte de verdad es que la economía política como disciplina ha sido construida por liberales. Totalmente. Tanto clásicos como neoclásicos, como austríacos en menor medida, porque los neoclásicos a los austríacos realmente los desprecian un poquito, y con razón. Aunque los neoclásicos también es para darles de comer aparte. Pero la cuestión es que cuando una disciplina ha sido construida mayormente por este tipo de ideólogos, la economía política se convierte no solo en una disciplina, que lo es, sino en una ideología. Total. Y cuando Marx escribe El Capital, los Grundrisse y otros textos, lo que hace es darse cuenta de que eso es una ideología que se pasa por científica y racional para justificar un orden de cosas determinado, y que lo que hay que hacer es la crítica ontológica, filosófica y nosiológica e económica de la economía política. Y eso es básicamente el marxismo. Con lo cual, sí, no es que si no eres liberal no sepas de economía. Es que para poder saber los fundamentos reales ideológicos de la economía tienes que conocer bien el liberalismo. Pero cuidado, porque una cosa es el liberalismo y otra cosa es el capitalismo realmente existente, que no necesita liberalismo para nada para funcionar. El liberal... A ver, todo liberal es procapitalista, pero no todo capitalista es proliberal. Claro. De hecho, hay muchas de las maneras como mejor se ejecuta el capitalismo son con modelos autoritarios o usando el Estado fuerte. O keynesianos, estado del bienestar, etcétera. Y nunca verás a un gran burgués, a un gran empresario seguir las ideas de Murray Rothbard. No, jamás. Jamás. Sí, él entiende que necesita el Estado. Necesita necesariamente al Estado, porque muchas veces, y esto fíjate, lo decía Mises, el mejor socio que puede tener muchas veces un capitalista es la administración pública. Total. Y a través de contratos con la administración pública puede llegar donde otros no llegan. Ejemplo claro. Más bien pudiera parecer que es como un tipo de relación privado-estatal selectiva, donde lo que quieren realmente es un monopolio de ese acceso al dinero público. Necesariamente es así, aunque el monopolio el Estado lo controla y lo que más que se permite es una suerte de oligopolios. Claro. Va funcionando más o menos. Lo que pasa es que a través de esta dialéctica de Estados actualmente, y esto pasa desde los años 60, las grandes economías capitalistas, las grandes empresas capitalistas se comunican, invierten entre ellas para crear oligopolios mayores, pero solo en los estados más desarrollados. Ahora bien, te iba a poner un ejemplo claro, que a ti te encanta, que es Elon Musk. Elon Musk, o sea, la tecnología de SpaceX no existiría sin la NASA. Absolutamente. Él jamás hubiera... Nadie niega sus parciales innovaciones, pero es que las innovaciones tochas, fuertes, las hizo la NASA, que es un conglomerado estatal público de Estados Unidos, que además... Con un fondeo brutal. Que además no es solo una agencia científica, es que es militar. Sí, claro. Y ahí te das cuenta de, cuidado, una cosa, es que muchas de las mayores innovaciones científicas del siglo pasado, del siglo XX... Vienen de la guerra. Vienen de la guerra. Internet existe gracias a ARPANET, que es un proyecto militar, público, estatal. Hoy día, año 2022, los mayores centros de innovación científica del mundo son públicos. El CERN en Suiza es público, que además tiene inversión estatal de otros países. Francia, Estados Unidos, etcétera, Alemania. Entonces es falso
pensar que la iniciativa privada es la que crea solo la innovación. Definitivamente. Los liberales tienen un problema entre el ser y el deber ser. Por ellos siempre, para ganar los debates, obligan al otro a aceptar su deber ser. Claro. Cuando yo creo que lo que hay que hacer es rechazar absoluta y completamente sus categorías y decirles... Y hablar de lo que es. Lo que es. Y ellos tienen un problema. Cuando les hablas lo que es, parece ser que estás justificando injusticias o tonterías de esas. No, es que yo me ciño a lo que hay. Y lo que hay es que sin el Estado moderno no hay innovación y el capitalismo no puede funcionar. Sí, claro. Porque quien pone las carreteras para que las mercancías se distribuyan, quien establece el cableado submarino interoceánico de Internet son estados, no son empresas privadas. Y las empresas privadas necesitan al Estado porque si no, no son nadie. Si no hubiera estados y las empresas privadas estuvieran en dialéctica entre ellas fuertes, al final yo creo que se convertirían poco a poco en estados. Sí. Se apropiarían de territorio, de población, ejército fijo, recursos permanentes, patrimonio histórico, y cuando ya se territorializa una unidad social, estamos bastante cerca del Estado. Claro. Porque Rayo confunde, por ejemplo, apropiación de territorio con territorialización. Apropiación de territorio es lo que hace una sociedad política, un Estado. La territorialización es lo que hace una especie, sea vegetal o animal, en un biotopo para vivir en ese territorio y actuar. Adaptarlo a sus necesidades. Claro, pero una sociedad de monos no es una sociedad política. La sociedad política requiere lenguaje evolucionado, articulado, leyes, escrito, división del trabajo, etcétera. O sea, unos monos haciendo... no están hablando, no están comunicándose ni tienen leyes. Y claro, eso viene porque van desde el deber ser, naturalizando sus ideas, diciendo algo que ya veía Marx, que es que los liberales naturalizan el capitalismo para darle una perennidad e intemporalidad que no mayor existe. Que la que le compete. Claro, y por eso la crítica de la economía política que hace Marx es muy necesaria para que la gente deje de naturalizar el orden capitalista como algo que es eterno y connatural al ser humano. Sí, totalmente. Cuando te dice la gente, es otro meme, no es que el ser humano es egoísta. Por naturaleza. Por naturaleza. Sí, el concepto de naturaleza humana que es muy controversial para los... Digo, obviamente nosotros entendemos, pero para los liberales es natural, ¿no? Pero tú fíjate que, y además ellos te lo admiten, sin cooperación ninguna especie viva hubiera sobrevivido. Incluso hay especies que cooperan entre sí. Sí. Desde la unidad más básica, que son los virus y las bacterias, sin las cuales no podía tenerse la evolución humana, hay cooperación. Y la cooperación no es contraria a la competencia. Lo que ocurre es que una lectura economicista de la selección natural de Darwin, que muchas veces muchos biólogos, sin darse cuenta, utilizan categorías económicas liberales, competencia, administración de recursos, una cosa súper graciosa, porque están naturalizando la administración las categorías económicas liberales. Lo que ocurre es que la cooperación es precisamente lo que ha permitido que a través de la cultura, a través de la antropogénesis, la especie humana se haya adaptado a todo sistema climático y a todo biotopo del planeta. Sí. Es un éxito enorme a nivel de especie. Y hay que entender que las fases culturales o modos de producción económicos a través de los cuales las culturas humanas se han adaptado a la vida han evolucionado y han cambiado siempre. Entonces, el rechazo máximo, la crítica de la economía política requiere decir, no es cierto que solo sabes de economía si eres liberal. Es más, si eres liberal, realmente no tienes ni puta idea de economía política. ¿Por qué? Porque lo que haces es una interpretación naturalista y falsaria de lo que es el fenómeno económico a través de toda la historia. Porque aparte, ¿cómo concilian ellos la idea de economía política con la hiperindividualización de la toma de decisiones? Hay un responsable en eso, que es el economista neoclásico más brillante de la historia para mí, que es Alfred Marshall. Alfred Marshall escribió a finales del siglo XIX, británico, su manual en 2 tomos, Principios de Economía. ¿Él qué hace? Dice, la economía política está muy ideologizada. Vamos a quitarle el adjetivo política y lo vamos a dejar en economía. En el mundo anglosajón, economics. Cuando alguien estudia economics, supuestamente está estudiando una ciencia social muy compleja, muy refinada, con leyes neutrales, donde no hay que ideologizar nada. Pero es que, curiosamente, después de que Marshall le haya quitado el adjetivo político a economía, es cuanto más ideologizada está la disciplina. Claro. Sobre todo por los neoclásicos, porque los austríacos, en el fondo, son unos, yo qué sé cómo decirlo, unos asustaviejas, unos bulldozers de la economía capitalista, son más radicales que los otros, pero que no tienen ningún tipo de presencia en el mainstream académico burgués. Sí, total. Es el neoclasicismo el que lo tiene. O sea, más bien se les usa casi como propaganda, pero nadie los toma en serio. Se les puede tomar en serio si tienen... A ver, en un sentido masivo. ¿cuántos premios Nobel austríacos ha habido? Sí. Hayek, el único. Y